Feliz mañana para todos, nuevamente en estos 50 días de Pentecostés, este tiempo precioso que compartimos en la presencia de Dios, juntos como amigos, como hermanos, pero sobre todo como los hijos de Dios. Hoy ya estamos rondando el día número 19 de 50 días de Pentecostés y necesitamos darle gracias a Dios por permitirnos estar presentes en cada matutina, en cada enseñanza sobre el precioso Espíritu Santo de Dios, que nos ha ayudado a comprender mejor ese propósito de Dios a través de su Espíritu para nosotros, cómo el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro amigo, el que nos revela a Dios, el que nos ha revelado a Cristo, el que nos convence de pecado, el que ahora por esta tercera semana nos está enseñando a orar correctamente y también a sacar provecho de esa forma en la cual podemos nosotros dirigirnos a Dios para, como hemos visto, para adorarlo, para alabarlo, para pedir por otras personas. Hoy vamos a hablar sobre eso. El Espíritu Santo nos muestra cómo pedir correctamente delante de Dios, cómo poder nosotros estar en la oración al servicio de Dios y al servicio de los demás. Es muy importante que aprendamos nosotros cómo pedir delante de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nuestra oración sea una oración no solamente personal, no solamente introvertida, sino que sea una oración hacia afuera, una oración que le interesa a las demás personas. Y el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña por qué cosas o por quiénes debemos pedir. Yo siempre he pensado que el cristiano tiene etapas, como la Biblia muestra también de que al principio somos niños, somos bebés, pero en la medida que vamos creciendo, empezamos ya no solamente a vivir para nosotros, sino a interactuar con los demás. Pues la vida cristiana no es diferente, nosotros también necesitamos ir madurando y ir mirando que el Evangelio no habla solo de su vida, sino de todos los demás y está enfocado en el perdido. Y el Espíritu Santo nos lleva a ese conocimiento, a ese entendimiento de que es necesario que unidos oremos por el que está perdido, o unidos oremos por el que está necesitado, sin descuidar los que están ya en la iglesia. Escúcheme. La iglesia en este momento es el tesoro de Dios en la tierra. La iglesia en este momento es la novia de Jesucristo. En este momento la iglesia es la obra del Señor en la tierra, de la cual usted y yo necesitamos cuidar, necesitamos cubrirla con oración, con las promesas de Dios, para guardarla hasta el día que Cristo venga. No podemos dejar de caer una cosa sin dejar de atender la otra. Me explico, no podemos dejar de ganar el mundo sin dejar o descuidar la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes, de hermanos que nos reunimos y nos identificamos con Cristo y queremos ser como Él. Y hay un lugar específico en cada ciudad, en cada municipio, en cada vereda. Hay grupos de hermanos que forman parte del cuerpo de Cristo y necesitamos velar los unos a los otros en oración, cuidándonos y velando por el bienestar de todos, pero también la iglesia cumple la función de ganar las almas para Dios. El Espíritu Santo forma una parte importante en ese proceso porque Él nos está recordando y nos está mostrando las necesidades que hay para que nuestra oración tenga ese propósito, esa armonía con Dios. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema y quiero invitarlo para que oremos, para empezar esta enseñanza y que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en medio de todo lo que vamos a hacer y que su misericordia sea grande para usted y para mí en este día. Padre y eterno Dios, en esta mañana, Señor, te doy gracias por cada hermano que está conectado, por cada persona que en este momento está entrando a las redes sociales, está buscando este devocional, que el Espíritu de Dios nos esté acompañando en esta hora, Padre eterno, para que seamos bendecidos todos, para que todos recibamos el conocimiento y estemos advertidos de esa necesidad que hay de conocer al Espíritu Santo, de dejarlo obrar en nuestra vida y de ser nosotros colaboradores con el Espíritu de Dios para que el Padre pueda alcanzar su propósito en nosotros, y es que seamos como Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a ser como el Señor.
Ayúdanos a amar lo que Él ama, ayúdanos a ver como Él ve, ayúdanos a sentir como Jesús siente. Pon en nuestro corazón emociones, sentimientos similares a Jesús, para que podamos ser dirigidos por ti y seamos efectivos en todo lo que hacemos. Y como dice la palabra, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo en tus manos. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar con una imagen, con una historia de una herencia. Muere el padre de familia y el abogado reúne toda la familia en una fecha específica y en una hora en la cual todos debían estar presentes. Y efectivamente, claro, llegó la familia, llegó la viuda, llegaron los hijos y estaban a punto de abrir el testamento cuando de repente llega una persona reclamando la herencia también. Y todos lo miraron y le dijeron, ¿y usted quién es? Y él le decía, yo soy también hijo del fallecido. Y todos asombrados me preguntaban, pero ¿cómo puede ser el hijo? Ni siquiera se parece, o sea, ¿de dónde saca que es hijo? Entonces él saca unos documentos donde muestra legalmente que él era el padre y ahí figuraban sus apellidos. Entonces el joven fue a reclamar su herencia porque tenía la seguridad, tenía los documentos, tenía la legalidad de ir y reclamar lo que le pertenecía. Pues en esta historia nos recuerda también que nosotros ahora tenemos una herencia, un testamento de parte de Dios, por el cual los que somos hijos podemos reclamar esa herencia, esas promesas de Dios a través de la palabra, si estamos en armonía con Dios, si cumplimos los requisitos. Así como en el mundo natural necesitamos tener la sangre de un padre y una firma y un apellido para poder reclamar, pues en este caso la sangre de Cristo y la firma de Dios en la palabra nos habilita a nosotros, nos da autoridad para que a través de la oración y el Espíritu Santo que nos hace ver ese derecho que tenemos, podemos orar con entendimiento de la palabra y podemos reclamar todo lo que Dios nos quiere entregar a nosotros. Yo quiero decirle que cuando reclamamos delante de Dios, no estamos infringiendo ni afectando la soberanía de Dios. Todo lo contrario, estamos cumpliendo su propósito. El deseo de Dios, dice la palabra, amado, deseas que seas prosperado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios. Y nuestro deber como herramienta de Dios es que a través de la oración podamos nosotros orar y pedir y reclamar aquellas cosas que Dios ha prometido para los que le aman. Pero ¿cómo podremos pedir si no sabemos? Porque hay casos también donde hay hijos que no saben que esa persona era su padre, entonces nunca reclaman nada porque nunca supieron que eran hijos legítimos. Y a veces sucede así, pero en este caso nosotros somos hijos legítimos. Dice la palabra, para aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y que fuésemos llamados así fue una voluntad de Dios, no de hombre, ni de carne, ni de sangre, dice la palabra, sino de Dios. Y el Espíritu Santo nos recuerda todo esto, cómo somos familia de Dios, para que ahora que podemos hablar con ese querido Padre, ese querido Papá, usted pueda pedir. Pero ¿qué pedimos? Es la pregunta, ¿no? Hay esa historia del el genio y los tres deseos. Pide tres deseos que yo te los concederé. Y uno nota que en esa historia la persona no sabe ni qué pedir. Y a veces pide y pide mal, ¿verdad? Pues así nos pasa a los cristianos a veces. Queremos pedir tantas cosas a Dios que a veces nos equivocamos, porque estamos pidiendo más para la carne que para el espíritu. Estamos pidiendo más para los deleites que para la edificación del alma. Y allí es donde necesitamos al Espíritu Santo, que es nuestro guía en esta nueva vida. Recuerde que ahora tenemos nueva vida porque usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron porque ya no sirven ahora, sino que ahora todo es nuevo delante de Dios. Y cuando estamos en una vida nueva necesitamos un guía, alguien que nos enseñe, nos instruya, llamémosle una nodriza, una ama de llaves, una niñera, que nos lleve de la mano y nos muestre lo que nos conviene, lo que necesitamos. Y hay muchas cosas que usted y yo necesitamos que no sabemos, pero Dios dice que podemos pedir. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice así,
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Qué linda esa promesa de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, por nada. No hay nada por qué nos debamos preocupar, porque tenemos un Dios capaz de proveernos todo lo necesario, un Dios que tiene el poder de intervenir en medio de la dificultad, en medio del problema. Él puede intervenir en nuestra vida, porque Él tiene esa capacidad y aparte tiene la intención, porque Él te ama. Él desea para ti lo mejor. Entonces podemos, sin estar afanados, hacer peticiones delante de Dios. Y dice que serán conocidas esas peticiones delante de Dios, pero lo debemos hacer con toda oración y ruego. Y habla de dos formas de orar. Una cosa es hablar con Dios y otra cosa es rogar delante de Dios. Y el ruego es una oración más intensa, más decidida. El ruego es una oración que va cargada de más ímpetu, de más necesidad, de preeminencia, ¿sí? De importancia para ese momento, lo que estamos pidiendo. Necesitamos rogar delante de Dios, pero ¿qué podemos rogar? ¿Cómo pediremos? ¿Cómo oraremos como conviene? No lo sabemos. Dice la palabra que el mismo Espíritu Santo nos ayuda en eso porque Él intercede por usted y por mí, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, Él conoce lo profundo del corazón de Dios. Cuanto más nosotros seres mortales conocerá el Espíritu Santo su vida, sus necesidades, sus pensamientos, sus intenciones. El Espíritu de Dios está enterado de todo porque recuerde que Él vive dentro de usted. Es como cuando usted tiene un invitado en su casa. La gente de la calle no sabe lo que hay dentro de su casa, pero el invitado conoce la sala, conoce los baños, conoce el patio, la cocina, conoce si la loza está quebrada o está nueva, conoce todo de su casa. Un invitado se da cuenta de todo lo que hay dentro y eso pasa con el Espíritu Santo. Él está dentro de nosotros. Él es el invitado en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo y Él conoce a plenitud su necesidad, Él conoce a plenitud su comportamiento, su carácter, y Él sabe cómo pedir, qué necesita usted, y Él nos dirige a nosotros en la oración, primero para arrepentimiento. Recuerde que una función del Espíritu Santo es que nos lleva a orar en arrepentimiento. Y ese arrepentimiento viene con quebranto porque hemos reconocido, nos hemos dado cuenta de que nosotros necesitamos aprender de Jesús. Somos seres humanos imperfectos y esa oración conveniente, esa oración y esa petición es el perdón de Dios. A través de Jesús podemos decirle a Dios, por causa del Espíritu Santo, todo aquello que ha afectado su vida espiritual, todo aquello que es obstáculo, tropiezo para su vida espiritual. El Espíritu Santo nos lleva a orar al Padre para que el Padre con misericordia borre nuestras rebeliones delante de Él. Si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido, la sangre del Cordero viene y quita el pecado de nosotros para que haya paz, para que tengamos reconciliación con Dios. Y ya reconciliados con Dios surgen otras necesidades. Hay otras situaciones que usted y yo vamos a necesitar y también el Espíritu Santo nos ayuda en eso. Yo quiero decirle que Dios quiere suplir hasta el más pequeño detalle de tu vida. Todo lo que usted pueda necesitar, Dios quiere suplir de acuerdo a su voluntad y su propósito, de acuerdo a la importancia para nosotros en el área espiritual. Dios va a suplir necesidades. Por ejemplo, a veces nosotros no entendemos la palabra, pues debemos orar: Espíritu Santo, ayúdame a entender este texto bíblico. Revélame lo que hay allí. Permíteme conocer la historia, el contexto de esta palabra para poderla comprender mejor. Que era lo que le pasaba a los fariseos y parte del pueblo, que cuando oían a Jesús no le entendían, porque el Espíritu Santo no estaba en ellos, estaban negados por causa del pecado, de la altivez, del orgullo. Entonces ellos no sabían pedir lo que necesitaban, sino que lo que hacían era criticar a Jesús. Yo quiero decirle que el corazón humilde está cerca de Dios y cerca de Dios podemos enterarnos mejor del propósito de Dios. Y una forma de estar cerca de Dios es a través de la oración. La oración es fundamental para nosotros después de habernos arrepentido, haber pedido salvación. Dios escuchó y nos la ha provisto a través de Jesús
y cómo ahora nosotros podemos estar agradecidos. Por eso termina diciendo que debe ser una oración con oración y ruego y acción de gracias. Tenemos que estar agradecidos porque Dios ha sido fiel. Dios nos ha dado salvación, nos ha perdonado los pecados. Tenemos promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Y ese corazón agradecido en la presencia de Dios es olor fragante. El corazón agradecido delante de Dios es un corazón que va a ser escuchado del Padre, va a ser escuchado de Dios para toda aquella necesidad que haya en nosotros. Pero en la medida que maduramos, en la medida que el Espíritu Santo nos va llevando a través de un proceso, ya las oraciones empiezan a cambiar. Ya las oraciones no se enfocan en nosotros, porque nuestra fe permite de estar tranquilos y saber de que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él está obrando mientras nosotros ahora nos enfocamos en la familia, nos enfocamos en los hijos, en la pareja, nos enfocamos en los padres, en los suegros, pedimos por nuestra familia. Mire, eso ya es una oración más, un poco madura, ¿verdad? Ya empezamos a crecer, ya empezamos a la estatura de Jesús. Recuerde que Jesús en muy pocas ocasiones oró al Padre por él mismo. Recuerdo que se me viene a la mente, él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Esa fue una oración para Jesús, ¿verdad? Pero después dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí abrió su oración de estar enfocada en Él a enfocarse en todo el mundo, en hacer la voluntad de Dios. Mire qué lindo ejemplo hay ahí, qué lindo es el Señor. Cómo Él menguó a Él para que creciera el propósito de Dios en su vida. Y así nosotros iremos madurando, porque después ya Dios hará que usted empiece a orar por su familia, por el necesitado, por el perdido. Ese es otro nivel de oración y es otro nivel de petición, donde estamos pidiendo por la salvación de los vecinos, estamos pidiendo por la salvación de los suegros, de los cuñados, de la familia, estamos pidiendo la salvación de los que viven en su municipio. Ese es otro nivel de oración. Y yo quiero decirle que este nivel de oración a Dios le agrada. Dios se complace de que usted vaya madurando en la forma en que pedimos para que ya no pidamos solo para nosotros, sino que podemos ya ahora pedir para los demás porque su fe ha crecido, porque usted sabe que ya su vida Dios la tiene en control y que usted todo lo espera de Dios, porque usted está buscando el reino de Dios y su justicia y ya usted por medio del Espíritu Santo está convencido que todo lo demás Dios lo va a añadir. Aunque usted no lo pida, Dios le está proveyendo ya sus necesidades. Y usted ahora está enfocado en servir a Dios, servir al cuerpo de Cristo, porque usted ahora le interesa los demás, empezando por la iglesia, empezando por aquellos que necesitan que oremos por ellos, como son nuestros hermanos en la iglesia. Eso es muy importante, no descuidar nuestra oración por los que están en la congregación, porque ellos necesitan nuestra oración también. Los hermanos necesitan nuestro apoyo, necesitan que nosotros estemos en armonía con Dios, ayudando a edificar la iglesia, pero también cumpliendo la función de la iglesia, que es ganar almas. La función de la iglesia es ganar al perdido, escúcheme. Por eso no podemos dejar ni descuidar esa necesidad. Dice Efesios 6, versículo 18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, primer nivel de oración, oramos por nosotros. Segundo nivel de oración, oramos por la iglesia. Tercer nivel de oración, oramos por los perdidos. Y así irá nuestra oración madurando y llegando al nivel que Dios espera. Que usted ame tanto a Dios y confíe tanto en Dios que ahora usted ora por los demás, porque su vida ya está en control, su vida ya está, digámoslo así, en la lista de Dios. Dios no lo descuida a usted, usted confía en Dios y Él va a obrar en su vida. Ahora, no quiero decir que no deje de orar por usted. No, usted puede seguir orando por usted, pero ahora usted también ora por los demás. Ora por los hermanos de la iglesia. Ora por ese hermano que le cae mal a usted en la iglesia y usted decirle, Señor, quita ese sentimiento en mi corazón. No quiero tener discordias, quiero amar a mis hermanos. Ayúdame a no ver el defecto, sino a ver lo que tú has hecho en ellos y lo que vas a hacer. Dame esa mirada hacia el futuro de lo que vas a hacer con esas personas, para que ellos juntos conmigo un día estemos en las nubes delante de ti, Señor. Bendigamos nuestra iglesia. Vamos a bendecir a nuestros pastores.
aquellos que han entregado su vida a Cristo para servirnos a nosotros también. Bendiga la vida de sus pastores, aquellos que se esfuerzan para que usted reciba el mensaje todos los días de la palabra de Dios y que usted esté bajo cobertura ministerial, pastoral, por unos pastores que se han dedicado a Dios, que han hecho lo de Jesús, que no han hecho su voluntad, sino que están haciendo la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, orar por nuestras autoridades, porque nuestras autoridades son como una cobertura, como una sombrilla que nos está guardando a nosotros de esa lluvia maligna, ¿verdad? Porque a todo momento el mal quiere entrar en nosotros, pues hay una cobertura especial a través de la familia pastoral que cubre la iglesia, pero esa cobertura necesita que juntos la sostengamos en oración. No hay que dejar de orar, el Espíritu Santo nos lleva a cuidar nuestra iglesia, a cuidar nuestros pastores, que podamos nosotros orar por todos los santos, dice la palabra, pero no es una oración cualquiera, dice que debemos orar y suplicar y rogar a Dios para que el poder de Dios pueda venir a través de la iglesia a orar en la tierra. Escúcheme, Dios lo determinó de esa forma. Dios hubiera podido intervenir él solo. Dios hubiera podido hacer todo como en la creación, ¿verdad? Él y todos los que estaban siendo testigos en la creación, él hubiera podido hacer y simplemente hablar y las cosas se hacían. Pero en este caso, Dios nos ha hecho partícipes a nosotros de la salvación. Dios nos ha hecho partícipes al cuerpo de Cristo para que cumpla esa función de que nosotros orando y rogando, formando nuestro corazón, un corazón que ama al perdido, que ama lo que Dios ama, pues es a través de la iglesia que Dios está obrando. Entonces, cuando pedimos, Dios se dirige a nuestras peticiones. Cuando son dirigidas por el Espíritu Santo, empieza a haber armonía en nuestra vida con Dios, armonía en tus pensamientos, en tus deseos con el propósito del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene esa función, ponernos en armonía con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que el perdido se salve. La voluntad de Dios es que antes de que Cristo venga, la gente conozca el plan de salvación y pueda aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para que esas vidas cambien como cambió la suya y la mía, para que ellos también empiecen el proceso de crecer y aprender a orar como tal vez estamos aprendiendo a través de estos 50 días de Pentecostés. Ahora el Espíritu Santo nos enseña que podemos adorar al Padre, que podemos nosotros alabar a Dios, que podemos nosotros confesarle a Dios. Y hoy estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos guía a saber cómo pedir, porque a veces somos como niño en un almacén de caramelos. Pedimos todos los dulces que queremos comer, porque nos queremos deleitar nosotros, pero no pensamos en los demás. Todavía somos carnales en la oración. Que Dios nos perdone y nos ayude a crecer para que nuestras peticiones se enfoquen en lo que a Dios le interesa, en lo que Dios ama, para que usted esté en armonía con Dios. Y sabemos que importante para Dios es tu salvación, importante para Dios es tu familia, importante para Dios es la iglesia local, importante para Dios los que están perdidos, los que duermen en la calle, los que están en las drogas, las mujeres que están en los prostíbulos, los hombres que están en el monte armados como la guerrilla, los grupos paramilitares, la delincuencia común. Todas estas personas, los que aún están en la cárcel, necesitan tu oración y la mía. Necesitan que nos comprometamos desde la tierra para conectar el cielo y poder nosotros hacer de que los cielos se abran sobre ellos, para que sus corazones duros tengan un cambio, una transformación espiritual. Si usted es transformado espiritualmente, ellos también cambiarán, porque hubo alguien que oró por usted, hubo alguien que también suplicó por usted y usted no se dio cuenta, usted tal vez no lo supo, pero hubo alguien que oró para su salvación. Yo bendigo en esta hora a mi familia, a mi mamá, a Elizabeth, bendigo a mi tía Basie, bendigo a mis primos, los que en ese momento eran creyentes, que oraron por la familia, oraron por mí, y en el tiempo llegué yo al conocimiento del Evangelio. Yo ahora entiendo que a ellos les costó oración. Bendigo a la hermana Sonia Vega, que ella también fue la persona que me presentó a Cristo, que Dios usó para conocer el Evangelio. Y también ella oró, dobló rodilla por mi salvación, para que yo me convirtiera al Señor. Y gloria a Dios, sus oraciones fueron escuchadas. Hoy puedo estar delante de usted como un hijo de Dios gracias a que alguien oró por mí. Y quiero decirle que vale la pena orar. Vale la pena deleitarnos en la presencia de Dios, respirando el Espíritu Santo en nuestra oración para ser dirigidos por Él y poder amar
a todo aquel que está perdido, a todo aquel que está necesitado. Hay una historia de un cristiano en Estados Unidos, dice la historia así. Dice, hoy tuve una experiencia maravillosa. Dios me habló y me dijo que orara por alguien llamado Alba Walker en África. Lloré hasta que sentí seguridad de que Dios había contestado. A medio mundo de distancia, un misionero llamado Alba Walker, que había estado a punto de morir, víctima de fiebre de agua negra, mientras su desconocido hermano en Cristo oraba, Alba se durmió y se despertó en camino a la recuperación. Su vida se salvó porque alguien obedeció al Espíritu Santo. Pablo nos insta a orar en todo tiempo, en todo momento, por los santos de Dios. El nivel de oración donde el Espíritu Santo te pide orar por alguien en específico y te levanta a las 2, 3 de la mañana, quiere decir que Dios te ve aprobado para orar delante de Él e interceder por un alma. Ese es un nivel de gozo, de alegría que debemos nosotros aprovechar y darle gracias a Dios porque nos tiene en cuenta para orar por otras personas, por pastores, misioneros. No olvidemos nuestros misioneros. Yo quiero saludar en esta mañana muy en especial la vida del pastor David Valencia, que está conectado en esta hora. Le bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Usted es un hombre de Dios que está pasando por pruebas, pero usted es un misionero de Dios en el lugar donde te tiene. Te bendigo en esta mañana y oro por usted, porque yo creo que Dios está haciendo la obra en los diferentes lugares de Colombia, donde hay tanta necesidad. No dejemos de orar por nuestros misioneros, no dejemos de orar por nuestros pastores, para que la obra siga adelante con poder de Dios de lo alto y Dios esté dirigiendo a través del Espíritu Santo. Que estos 50 días de Pentecostés para nosotros sean de provecho y que podamos nosotros vivir este tiempo del Espíritu creciendo en la oración. Que usted puede decir, terminé 50 días de Pentecostés y mi oración cambió. Ahora mi oración está más fortalecida, tengo más disciplina, tengo más dirección de parte de Dios y sobre todo veo resultados en los demás. Estoy afectando la vida de los demás a través de la oración. Y mire, le voy a poner una comparación. En el mundo de las tinieblas se mueve un estilo de oración que afecta a las almas y hace tanto daño a las personas como es el estilo de oración de la murmuración. Murmurar es una forma de orar negativamente sobre una vida y la murmuración cuando llega a las personas les hace mucho daño. Ahora imagínese del lado de Dios cuando usted ora por el bien de los demás. ¿Cuánto bien no puede hacer usted si Dios lo está acompañando en oración? ¿Cuánto podríamos cambiar la vida de una persona cuando usted le dedica tiempo para orar? Hoy lo invito para que construya su muro de oración, para que en la pared tenga una cartelera con todas las peticiones que usted va a tener en cuenta en oración, con nombres, apellidos, necesidades. Hoy bendigo la vida de Sarita, nuestra hermanita en Filadelfia, donde hemos estado orando por ella y ya me dieron noticias de su recuperación. Oramos también por otra bebé que estaba en Río Sucio, Celeste, que había nacido sin intestinos. Y en nuestra oración matutina, Dios restauró los intestinos de esta bebé y se sanó. Entonces podemos orar también no solo por la salvación del alma, sino también por la sanidad del cuerpo. Podemos orar confiadamente en que Dios responderá a nuestras peticiones de oración, porque dice el Salmo 145, versículo 18, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes le invocan en verdad. Mire qué promesa del salmista, donde reconoce que cuando usted invoca a Dios, Dios no se esconde de usted, Dios se hace cercano a usted, inclina su oído para oír tu petición y saber de que nosotros podemos confiar en que todo lo que nosotros pedimos en oración, Dios nos lo va a conceder. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Debemos pedir con fe, no dudando nada. Dice la palabra que no seamos como las ondas, como las olas del mar, que van hacia adelante y después retroceden, van hacia adelante y retroceden y nunca llegan a ninguna parte. En cambio, nuestra oración debe ir hacia adelante, como es Jesucristo. Jesucristo va adelante.
Debemos creer que nuestras oraciones van a tener victoria como Jesús es victorioso. Debemos creer que la promesa de Dios no miente ni se arrepiente, dice la palabra, y que cuando usted está orando es porque usted está seguro que Dios puede, que Dios es poderoso, misericordioso, Dios es sanador, Dios tiene todas las virtudes que el Espíritu Santo nos ha convencido, nos ha revelado, que funcionó en nosotros, funcionará en los demás. Si Dios nos convirtió a nosotros a una nueva vida, lo hará con los demás. Si Dios nos guardó de la muerte, también lo hará con los demás. Pero mire qué oportunidad tan grande que ahora Dios nos permite a nosotros intervenir también en este proceso. Dios lo hubiera podido hacer solo, pero aún así envió a Jesucristo. Y después de Jesús envió al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo para que la iglesia se mueva en armonía y en unidad, orando por aquellos que tienen necesidad. No dejemos de orar. Dice Jeremías 29:12, dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. No hay momento que Dios desaproveche en nuestra devoción a Dios. Dios desea escucharnos. Dios desea ver cómo tu corazón se está formando semejante al de Jesús, porque Jesús intercedía por los demás. Jesús oraba por aquellos que el Padre le había entregado y le decía, Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mal, aquellos que me diste. Y nosotros hemos recibido de Dios también. Usted ha recibido hermanos, padres, tíos, primos, abuelos, vecinos, amigos. Usted ha recibido de Dios gente que lo rodea. Usted no ha estado solo porque el diseño de Dios no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos ha dado compañía, nos ha dado pareja. ¿Cuántas veces usted ora por su pareja? Le pregunto yo a usted en esta hora. Yo bendigo a mi esposa que está conectada también, a Olga Lucía, allá en Pereira. La amo en el Señor y oro por ella, para su salvación, para que su vida espiritual crezca. Quiero ser de ejemplo para ella. Y mi oración por ella está en mis labios siempre delante de Dios, para que nuestra relación permanezca y de ejemplos, de fruto, de ejemplo para los demás como testimonio de que el matrimonio es algo importante de parte de Dios. Y, y esas oraciones son escuchadas, porque usted debe orar por su pareja, para que usted estabilice el cimiento de su casa, su relación en pareja. Recuerde que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, dice la Escritura. Y usted debe orar para que la presencia del Espíritu Santo, que es Jesucristo en medio de ustedes como pareja, mantengan el amor, mantengan el fuego, mantengan el propósito de ser pareja, que es servirle a Dios, que es que el mundo conozca la salvación en Cristo y que usted pueda ser ejemplo como pareja. No una pareja en contiendas, en problemas, sino que es una pareja ahora que vive en el amor de Dios y confían en Dios, que cada día va a ser más próspero todo lo que Dios va a hacer en ustedes. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. El corazón agradecido es la mejor carta de presentación delante de Dios. Un corazón agradecido está optimista, está alegre, está confiado en que Dios va a obrar siempre en cada petición y el Espíritu Santo mora en aquellos corazones agradecidos. El corazón amargado, el corazón desagradecido contrista al Espíritu Santo y es cuando nuestra oración se acorta, se apoca nuestra oración. Pero cuando usted está agradecido, usted reconoce los beneficios de Dios, reconoce quién es Dios, usted empieza a vivir algo diferente, un poder sobrenatural para orar, que su oración se extiende y tiene un sentido, una coherencia delante de Dios. Y eso es lo hermoso que hace Dios de nosotros, que siendo inútiles nos hace capaces ahora, nos da poder para poder avanzar y no quedarnos nosotros estancados. El deseo de Dios es que usted sea prosperado y avance y crezca hasta la estatura de Jesucristo, hasta la estatura del Señor y poder siempre nosotros caminar en la voluntad de Dios. Primer carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La oración debe producir alegría en nuestra vida. La oración debe producir en nosotros esa perseverancia, esa constancia, que no necesitamos excusas para orar. A mí me pasa algo, no sé si a usted le pase, pero yo permanentemente hablo con Dios. Cuando yo tenía moto, no tenía carro, sino que andaba en una moto,
Yo recuerdo que yo era ponerme el casco y era como entrar en otra dimensión. Yo empecé a hablar con Dios en la moto. Y yo conducía y hablaba, y gracias a Dios nunca tuve un accidente. Gracias a Dios conduje por todo el eje cafetero. Los que me conocen saben que yo viajaba a Armenia, Pereira, Manizales, todos los pueblos de Caldas. Fui a predicar a muchas partes. Con mi esposa viajamos mucho, hasta Bogotá fuimos en la moto. Dios nos guardó a nosotros de peligros, ¿verdad? A pesar de que yo estaba hablando con él dentro del casco, yo a veces cuando caía en cuenta ya había llegado a mi destino, eh, pero estaba yo en la presencia de Dios y hablaba mucho en las cosas de Dios y puedo decirlo con toda verdad y seguridad, yo escuchaba la voz de Dios cuando me hablaba. Dios me ministraba a mí. Yo recuerdo cuando iba a predicar a los pueblos de Caldas, esos pueblos llueven mucho y yo siempre llegaba a predicar con los zapatos llenos de agua. Siempre que llovía, eso la moto no respeta, el agua entraba hasta mis pies. Pero en el trayecto, en el viaje, ya Dios me mostraba, me enriquecía la palabra que iba a compartir con los hermanos. Ya iba empoderado, ya iba en el fuego de Dios, porque orar, estar conectado con Dios nos permite llenarnos del fuego de Dios, convencernos cada día más de su palabra, convencernos más de nuestra amistad con Dios. Por eso, siempre alegres, orando permanentemente, dando gracias a Dios por toda situación. Algo que distingue a una persona que está en la presencia de Dios, que le gusta la oración, que ya tiene experiencia en la oración, es una persona que cualquier situación no le impide orar. Escúcheme, no desfallece el corazón tan fácilmente por cualquier situación, porque Jesús nos advierte que vamos a ser afligidos en el mundo, pero la diferencia es que unos confían y otros no. Y él dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa confianza es la que llevamos a la oración, porque orar sin confianza es como orar sin fe. Pero cuando confía usted en Dios, esa oración tiene poder. Y dice la palabra que debemos orar siempre alegres en toda situación, cumpliéndose la palabra que para los que aman a Dios todo le ayudará para bien. Todo lo que acontece, todo lo que sobre, todo lo que haga falta, toda situación nos va a ayudar a nosotros a estar en la presencia de Dios y todo será para bien, todo obrará para bien para nosotros. La única situación que no obra para bien para nosotros es el pecado. Eso sí, se lo aclaro de una vez. No es que hoy me fui para discoteca porque el pastor dijo que todo obraba para bien. No, no, a mí no me van a tomar allí de excusa. El pecado es lo único que corta nuestra comunión con Dios. El pecado es lo único que impide que la voluntad de Dios y nuestras oraciones sean escuchadas. Pero en sí mismo, lo que acontece en el mundo va a obrar para bien para la iglesia. En estos días que ha pasado tantas cosas en el mundo, personas me han preguntado que yo cómo veo la situación. Y yo les recuerdo la palabra que Jesús dijo, cuando veáis estos acontecimientos, que no nos afanemos, sino que erguidos, alegres, gozosos, sabiendo que nuestra redención se acerca. Y debemos estar alegres siempre porque cada día que pasa es un día más cerca de Jesús. Cada año que pasa es un año más cerca de Jesús. Y cada acontecimiento en el mundo nos acerca más al cielo y nos aleja de la tierra. Escúcheme. Estas cosas tienen que suceder aunque nos duela, aunque sea difícil ver cuánta gente está muriendo en el mundo. Pero mientras estemos en la tierra, para eso estamos, para interceder, para orar por ellos, por esas almas que se pierden y por las que no se han perdido, para que no se pierdan. Debemos orar y pedirle a Dios por esas almas, para que Dios tenga misericordia, para que los tiempos sean de acuerdo al propósito de Dios y se cumplan en toda la tierra y todos tengan la oportunidad de invocar el nombre de Jesús para salvación. Algunos no lo harán, pero cada quien va a decidir. Pero que no quede en la historia de que tú no oraste, de que tú no intercediste, de que usted no hizo el esfuerzo, el deber de orar por esas almas. Cada quien va a decidir, pero que sepan en el cielo de que tú intercediste, de que si murieron sin Cristo, el día del juicio delante de Dios, Dios les va a revelar, mira, ¿te acuerdas de tal persona? Él oraba por ti. Recuerda que Él te evangelizó, que Él te predicó la palabra, pero tú no quisiste. Ya fue tu decisión. Y estos son los juicios
del juicio del trono blanco, que será para condenación. Pero también habrá el tribunal de Cristo, y es cuando muchos estaremos delante de Dios y Jesucristo, como galardón, nos reconocerá el haber creído y honrar a aquellas personas que nos ganaron para Cristo, y también a nosotros nos honrarán por haber ganado a otros para el Señor y hemos cumplido el propósito de Dios. La oración es fundamental en esto. El respirar del Espíritu es nuestra oración, y Dios quiere respirar salvación a través de tu vida y de la mía, para que otros conozcan a la salvación en Cristo. Dispongámonos para el Señor, capacitémonos, estudiemos las Escrituras. La palabra tiene mucho que enseñarnos sobre el tema de la oración. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, por eso confiénsense a uno a otros sus pecados y oren a unos a otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho. Dice que es poderosa y eficaz. Mire qué interesante esto, cómo en el mundo cuando alguien se entera de que alguien fracasó, lo sacan por las noticias y se burlan de la persona, ¿verdad? Uno ve cómo exponen la vida pública los errores de alguien para destruir esa vida. Y eso acontece en las redes sociales, acontece en la televisión, como cuando alguien ha cometido un error, lo acaban, ¿verdad? Destruyen esa vida. Pero en la iglesia no es así. Dice que confesándonos unos a otros nuestros pecados para orar, para interceder delante de Dios, para decirle, Padre, mira, mi hermano ha pecado, ha caído en un engaño del diablo, en un deseo de la carne, pero hoy oramos para que tengas misericordia, lo perdones y lo restaures, para que lo levantes, para que te vuelva a servir, para que vuelva a ser útil para ti, Señor. Líbralo de toda influencia del diablo, de todo engaño de las tinieblas. Esa es nuestra oración delante de Dios por aquellos hermanos que están en dificultades, porque todos estamos en una guerra espiritual, todos estamos en una lucha espiritual. La tentación está allí a la puerta, allí está alrededor tuyo está la tentación, y orando los unos por los otros hará de que las personas se fortalezcan en el Espíritu de Dios y tengan fe en la palabra para poder resistir los momentos malos, los momentos de tentación. Jesús mismo fue tentado. La tentación en sí misma no es pecado, el buscar ser tentado sí, el caer en tentación sí es pecado, pero debemos fortalecernos los unos a los otros orando, porque dice que la oración del justo puede mucho. Preocupémonos por ser justos delante de Dios y ocupémonos de aquellos que necesitan nuestra cobertura de oración. Cuando usted ora, usted está lanzando una cobertura espiritual sobre esa vida y el Espíritu Santo obra a través de esa oración para llegar a ese corazón y para que ese corazón entienda que Dios lo quiere salvar, lo quiere ayudar. Hay personas que no quieren saber nada del Evangelio, pero usted le dedica un tiempo de oración delante de Dios y cuando usted vuelve a hablar con esa persona ya está preparada. El Espíritu Santo ya lo ha convencido del pecado, ya le ha quebrantado y la palabra que usted le va a llevar lo va a revivir delante de Dios para arrepentimiento y salvación. No dejemos de orar, no deje de orar por usted, no deje de orar por su familia, no deje de orar por mí, para que esos 50 días de Pentecostés sigamos en el gozo del Señor y el Espíritu Santo se mueva a través de la palabra. Quiero bendecirle en esta mañana y quiero orar por ustedes también, para que el Espíritu Santo hoy nos convenza a nosotros de la necesidad de orar por nuestra vida, por nuestra familia, por la iglesia, por el perdido, por el mundo entero. Padre y eterno Dios, en esta mañana, Señor, un día más en tu presencia, día 19 de 50 días de Pentecostés, donde estamos disfrutando este tiempo en tu presencia, Señor, este tiempo en tu palabra nos gozamos y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos decir que tú eres nuestro Padre, que somos escuchados de ti, Señor. Bendecimos en esta hora a los que duermen en casa y lo invito para que bendiga su casa, su familia. Padre, renueva los aires de nuestra casa. Señor, si hay escasez, trae abundancia. Si hay enfermedad, hoy oramos por sanidad, por la sangre de Cristo, por la llaga de Cristo. Hoy oramos para que haya sanidad en nuestra familia. Señor, renueva los aires de nuestra casa, tu presencia en nuestra casa. Inunda hasta el último rincón, Señor, para que podamos nosotros ser bendecidos en el hogar. Bendice mis hijos, mi esposa, mi esposo, bendice
la vida de mis suegros, de mis hermanos. Bendice, Señor, todo lo que hay dentro de mi casa, Señor. Bendice el trabajo de mis manos. Hoy oramos, Señor, por aquellos que salen a trabajar ahora, para que sea un día productivo, un día bendecido, que haya gracia de Dios en sus rostros, en lo que venden, en lo que hacen, delante de sus jefes, en sus empresas. Dios los bendiga en esta mañana. Oramos, Señor, de puertas para adentro, pero también oramos de puertas para afuera, Señor, donde bendecimos nuestro municipio, nuestra ciudad. Bendecimos la Virginia Risaralda, bendecimos Pereira, Manizales, bendecimos Medellín, bendecimos Río Sucio, Bonafón, Salamina, bendecimos San José Caldas, bendecimos en esta hora Dos Quebradas, bendecimos, Señor, Santa Rosa de Cabal, bendecimos cada municipio como Chinchiná. En esta hora, Señor, bendecimos el eje cafetero, porque nuestra oración trasciende nuestras paredes, Señor. En el nombre de Jesús oramos por la salvación de las almas en el eje cafetero. Y en especial quiero orar, Señor, para que reprendas todo espíritu de muerte, de accidentalidad, en motos, en vehículos, en las carreteras, Señor, donde el enemigo está llevándose las almas, Señor. Ten misericordia, trae un entendimiento nuevo a los conductores, Señor, para que haya responsabilidad en ellos, para que mermen la velocidad, sean más responsables, Señor. Hoy oramos para que las almas no se pierdan de esa manera y tengan la oportunidad de conocerte como Señor y Salvador. Ten misericordia, Señor, de las familias que han perdido un hijo, un esposo, una madre, Señor, en esta hora. Señor, sé que han habido accidentes estos días y hay familias que están de luto. Trae consuelo. Oramos por esas familias. Tú pones en mi corazón orar por tantas almas perdidas en los accidentes de tránsito, Dios. Tal vez la gente no lo nota, pero allí están perdiéndose las almas. Señor, ten misericordia en esta hora de Colombia, Señor. Hoy oramos, Señor, por el presidente de la República, por su esposa, por sus hijos. Señor, que el Espíritu de Dios afecte sus vidas como una luz y una señal para bien para Colombia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos y pedimos perdón, Señor, por los pecados de Colombia, por darle la espalda al pueblo de Israel, Señor. Pedimos perdón por Colombia, porque estamos siendo dirigidos a estar en contra de tu pueblo, Señor. Perdónanos. Nosotros amamos a Israel, bendecimos tu pueblo, Señor, que es tu nación, y es la nación del cual salió el Salvador del mundo. Allí nació Jesucristo nuestro Señor. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Padre, corta toda maldición, Padre, sobre Colombia en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra nación. Oramos, Señor, por cada persona que está privada de la libertad, que está en la cárcel en este momento, tal vez sin esperanza. Tal vez hay alguno que está pensando en suicidarse, Señor. Hoy oramos por los que están privados de libertad. Espíritu Santo de Dios, hoy oramos por aquellos para que tengan consuelo y esperanza. Bendecimos los pastores, misioneros que van a estos lugares a llevar tu palabra. Oramos para que vayan con más denuedo, con más poder del Espíritu Santo y cumplan su función en esas cárceles, Señor. Cárcel de hombres, cárcel de mujeres, aún también donde están los adolescentes retenidos, Señor, en estos lugares donde están privados de la libertad los adolescentes. Oramos, Señor, por esas almas que están allí, Señor, encerrados. Padre, que tu palabra llegue a sus corazones y haya una transformación en las cárceles en Colombia, una conversión de estas almas a Cristo Jesús. Hoy oramos para que haya poder de Dios en estos lugares, pero quiero orar también por los orfanatos, por donde están los niños abandonados, los niños sin esperanza, con un vacío en el corazón. Señor, en esta mañana cobertura de Dios sobre esos lugares, sobre esas almas. Espíritu Santo, acompaña a esos niños en esa temprana edad, Señor, para que puedan conocer del Evangelio y se cumpla la palabra que aunque padre y madre me dejare, Jehová con todo me recogerá. Bendice cada orfanato, bendice el bienestar familiar donde están los niños, los bebés, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Guarda esas almas para ti. Nosotros las reclamamos para el reino de Dios en esta mañana. Y oro en esta mañana por toda enfermedad que haya en tu casa, en tu familia. Declaramos que por la llaga de Cristo nosotros somos salvos, somos sanos y salvos. Dice que en la cruz te llevaste toda enfermedad. Oramos por sanidad en los cuerpos físicos y espirituales. Llévate toda enfermedad de nosotros, de nuestra familia, Señor. Reprende ese espíritu de enfermedad, átalo y échalo al abismo. Declaramos libertad en los cuerpos por la sangre del Cordero, por la palabra que dice que la llaga de Cristo nos hace sanos y nos hace salvos. En el nombre de Jesús,
Oramos en esta mañana agradecidos, Señor, por la vida, por la salvación, por la sanidad, por la provisión, Señor, por habernos tenido en cuenta, siendo tan pequeños delante de ti. Nos has amado con amor eterno y hoy estamos en tu presencia agradecidos, terminando este tiempo con oración. En el nombre de Jesús oramos por el día de mañana. Si tú no vienes antes, nos encontraremos nuevamente en estos 50 días de Pentecostés, ya culminando el día 20. El día de mañana será el día 20 y vamos a estar esta semana terminando este tiempo sobre el Espíritu Santo nos enseña a orar. El Espíritu Santo nos enseña cómo poder dirigirnos a Dios. Mañana estaremos viendo, ya les quiero decir el tema de mañana, día 20, el Espíritu Santo ora a través de usted. Ese es el tema de mañana, así que no se lo pierda. Les deseo un feliz día. Recuerde, soy el pastor Víctor Borges del Ministerio Castillo de Fe en la Virginia Risaralda, una iglesia del Concilio de las Asambleas de Dios y coordinador de la Pastoral Pentecostal en la Virginia. Un feliz día para todos. Dios les bendiga. Dejen sus peticiones en el chat o en mi privado para yo estar orando por ustedes también. Feliz día para todos.